análisis exploratorio con este tipo de datos, además de que veremos cómo obtener las métricas de calificación para este modelo que no hemos visto antes. Sin más, comencemos con este proyecto. Muy bien, vamos a comenzar con este proyecto y uno de los puntos es que no tenemos que descargar el conjunto de datos de una página externa. Proyecto de MNIST con Scikit-Learn. Este proyecto nos servirá para entender cómo manejar las imágenes y ver cómo podemos hacer un análisis exploratorio con este tipo de datos. Además de que veremos cómo obtener las métricas de calificación para este modelo que no hemos visto antes. Sin más, comencemos con este proyecto. Muy bien, vamos a comenzar con este proyecto y uno de los puntos es que no tenemos que descargar el conjunto de datos de una página externa, sino que hacer un conjunto ya muy popular ya se encuentra en Scikit-Learn para que lo podamos utilizar desde ahí directamente. Entonces lo que vamos a hacer es importar las librerías base que siempre tenemos que importar. Pandas, vamos a importar NumPy, vamos a importar matplotlib.pyplot splt y vamos a importar la siguiente, es from sklearn.datasets import fetch -openml y listo. Esperamos a que se ejecute y en lo que se ejecuta podemos ir cargando la variable donde vamos a descargar este conjunto de datos, que me parece que aquí me equivoqué, que no sé si es SK. Y ahora sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, es fetch-openml, va a ser mnist-784 y vamos a descargar la versión 1 y lo que vamos a hacer es ver en pantalla qué es todo lo que se descarga. mnist, me equivoqué, es mnist. Ahora sí, esperamos a que se descargue y vamos a ver todas las variables que tiene este conjunto de datos, porque vamos a ver cómo se descarga. Este conjunto es muy popular porque nos permite comenzar a entender cómo es que un algoritmo de Machine Learning maneja las imágenes. Esto es todo lo que se descarga. Cuando cargamos este conjunto de datos, vamos a irnos para arriba. Primero por acá tenemos, como podemos ver, todos los valores de los píxeles del 0 al 255, me parece que es el número hasta el que llega. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen es de 28 por 28, entonces son 784 píxeles en total. Y tenemos el valor de cada uno de esos píxeles, va desde el 0 hasta el 254, me parece que es. Entonces ya estamos viendo que lo que vamos a hacer en este algoritmo de Machine Learning es que vamos a analizar cada uno de los píxeles, cada uno de sus valores, y vamos a descubrir cuál es el número que se encuentra dibujado. Vamos a entrenar un algoritmo de Machine Learning para que nos diga cuál es el número que se encuentra dibujado. Y la información la tenemos por acá. Entonces así no nos sirve, vamos a quedarnos solamente con la información que necesitamos para poder comenzar a trabajar. Entonces voy a dar aquí a ocultar resultados y lo vamos a guardar de la siguiente forma. Vamos a hacer en X y en Y. Va a ser igual a lo siguiente, a mnist.data, nos quedaremos con todos los valores de los píxeles en X, y en Y nos quedaremos con el target, que es el objetivo. Y lo que vamos a hacer aquí es que transformaremos todo esto a enteros. Ejecutamos y cuando veamos, ahora en X tenemos los valores de cada una de los píxeles. Vemos que tenemos aquí desde el píxel número 1 hasta el píxel 784, y en Y tendremos cada uno de los números a los cuales hace referencia cada una de las filas. Vemos que el primero es 5, 0, 4, 1, 9 y así sucesivamente hasta tener todos los valores que tiene este conjunto de datos. Entonces vamos a ir descubriendo un poquito de información
de este conjunto de datos. Voy a cerrar esto que no me sirve, simplemente era para ver cómo lo teníamos. Vamos a hacer un x.describe. Este se va a tardar un poquito en ejecutarse, pero nos va a servir para saber el valor máximo. Aquí está, 254. Entonces vamos desde el 0 hasta el 254. La realidad es que para este problema, aunque tengamos los números, aunque cada uno de los valores de los píxeles sean números, pues la realidad es que no nos sirve tener una descripción general más que saber hasta cuál es el valor máximo del píxel. Entonces, en realidad, bueno, todo esto no nos sirve absolutamente de nada, pero bueno, rescatamos un poquito de información de este describe. Lo que sí nos sirve es ver dibujados los valores de este conjunto, ver cómo es que se encuentran dibujados cada uno de los números del 0 al 9. Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer un fig, access, va a ser igual a plt.subplots. Va a ser de 4x4, vamos a dibujar 16 números y pondremos un fig size, en este caso va a ser de 6,6. Después haremos lo siguiente, haremos un worker for y ax. Y si tu mejor representante de ventas, tu agente de soporte más rápido y tu administrador enumerate de access.flat. Y escribiremos lo siguiente, va a ser index, va a ser igual a np.random.randint de la longitud de x. Después haremos lo siguiente, ax.timeshow va a ser x.iloc de index.values.reshape de 28,28. Y el esquema de colores se va a ser gray. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta este punto? Estamos creando nuestra figura en donde vamos a dibujar 16 números. 4x4 va a ser 4 filas y 4 columnas. Entonces tendremos 16 números. Lo que hacemos aquí es que hacemos, como tenemos una matriz de 4x4, lo que hacemos es que todo aquí lo tenemos en una sola fila. En este caso van a ser 16 valores. Y lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada una de esas posiciones. Después, aquí en index, lo que hacemos es que tomamos un valor aleatorio de todos los valores que tenemos en el conjunto de datos. Entonces, dibujaremos un 8, dibujaremos un 4, un 0, un 3, un 9, lo que sea, se elegirán aleatoriamente. Después aquí mostramos esa imagen que se seleccionó anteriormente por acá, y lo que hacemos es que tomamos sus valores y les cambiamos la forma. ¿Por qué? Porque recordamos que los valores están en una fila y las imágenes no se dibujan de esa forma. Las imágenes son píxeles en X, píxeles en Y. Entonces, aquí transformamos esta matriz 4x4, la hicimos en una sola fila, y aquí tenemos los valores en una sola fila. Lo que hacemos es que los cambiamos a una matriz de 28x28, que ese es el tamaño de nuestra imagen. Después hacemos lo siguiente, ax.setTitle va a ser igual a lo siguiente, f va a ser etiqueta o valor, podemos poner valor, 2 puntos, y vamos a poner lo siguiente, y.iloc de index. Haremos un x.axis of y pondremos por fuera un plt.type-layout y haremos un plt.show de esta forma. Y me parece que eso sería todo. Y me dice que esto está mal, porque claro, aquí este no va así, este va así, envuelve a todo. Entonces ahora sí se debería de poder ejecutar. Y aquí los tenemos algunos números que podemos encontrar en nuestro conjunto de datos.
Vemos que en general hay unos números que se entiende muy bien a qué número hace referencia, ¿no? Este 9, 9, 4, pero tenemos algunos otros como este 1, este otro 1, este 1, este 7 que parece un 1, y este 8, ¿no? Que como que no se entiende muy bien el número que está dibujado. Pero el objetivo que vamos a hacer es entender un algoritmo de Machine Learning que me diga cuál es el número que se encuentra dibujado. Y aquí estamos viendo, pues, toda la variedad de números que tenemos. Y de hecho por acá yo tengo otra imagen que también nos puede dar una visión de otros números de este conjunto. Bueno, aquí está este 4, que está totalmente mal dibujado. Creo que ni un humano entendería qué es lo que está dibujado aquí. Esto va a afectar mucho a nuestro algoritmo de Machine Learning. Ven, este 8 parece más un 2. Este 0 podría ser, interpretarlo como un 6, podría ser. Este 7 que como que no se dibuja muy bien. Es decir, este conjunto de datos pues vemos que no es tan sencillo al momento de hacer el análisis de las imágenes. Y ese es el objetivo final que tenemos para nuestro problema. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es otro gráfico que nos va a permitir a nosotros entender cómo es que están distribuidos todos los números, cuántos 8, cuántos 9, cuántos 4, cuántos 1, cuántos 0 tenemos. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, hacer un plt.figure, hacer un fig size de 8 por 4, va a ser AX igual a, aquí no importe me parece, no vamos a importar. ¿Puedo ayudarte? Necesito hablar con Eduardo. ¿Tienes reunión agendada? No, pero dile que Carlos está aquí. Es urgente. Carlos, ¿qué haces aquí? Necesito mostrarte algo. Carlos, valoro mucho tu trabajo. Eres dedicado, competente. Pero la empresa está tomando un nuevo rumbo. Estamos priorizando profesionales con habilidades en inteligencia artificial. Lamentablemente tú no encajas en ese perfil. Hoy es tu último día. Recursos Humanos te llamará para los papeles. Yo sabía que lo iban a despender, pobrecito. Hasta hoy, sin saber usar IA, la verdad duró bastante. Amor, llegaste temprano, ¿todo bien? Me despidieron. ¿Qué? Dijeron que necesitan gente que sepa trabajar con inteligencia artificial, y yo no sé. Vamos a salir adelante. Vas a encontrar otro trabajo. Mientras tanto, me voy a registrar en Uber. No podemos quedarnos sin ingresos. Oye, mi app dice que hay una ruta más corta. Sí, pero a esta hora tiene mucho tráfico. Esta es más rápida. Tú maneja y ya, no me expliques. ¿No tienes agua? Todos los Ubex traen agua. Hoy se me olvidó, disculpa. ¿Se te olvidó? ¿Y limpiar también? Huele raro aquí adentro. Sí, exactamente. Desde que implementamos las herramientas de IA, las ventas subieron 40% en 2 meses. El equipo no lo podía creer. La inteligencia artificial va a crear más millonarios que el Internet. Los que se muevan ahorita se van a quedar con todo. Ok, hablamos mañana. Cuídate. Perdona, no pude evitar escuchar. ¿Las ventas de tu empresa subieron así nada más con inteligencia artificial? 40% en 2 meses. Sin contratar una sola persona más. Es que me acaban de despedir precisamente por eso. Dijeron que necesitaban a alguien que supiera usar IA. Y yo no sé. ¿Y quieres aprender? Con lo que gano aquí no me alcanza para un curso caro ahora mismo. No es caro. Yo aprendí en 28 días. Seaborn, haz SNS, que me hizo falta, sns.countplot, va a ser x igual a y punto, no nada más y, x igual a y, va a ser un for pin access.patches, 2 puntos. ¿Qué es lo que va a pasar en este punto? Vamos a graficarlo así directamente. Podemos hacer vamos a quitar este. Vamos a hacer aquí un plt.show. Parece que, a ver si se dibuja este gráfico. Aquí lo tenemos. Entonces, lo que hacemos en este complot es que dibujamos barras, hacemos el conteo de la cantidad de ceros, de unos, de dos, de tres y así sucesivamente que tenemos en este conjunto de datos. Esta información pues nos sirve y nos podemos dar una idea fácilmente de que del 1 es del número del que más datos tenemos y del 5 del que menos.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregarle más información a este gráfico para pues que lo podamos leer un poquito mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es que el countPlot lo vamos a guardar en la variable AX y haremos lo siguiente, for p in access.patches. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a ir recorriendo cada una de las barras de forma individual. Y a cada una de las barras les vamos a escribir el siguiente texto. F va a ser aquí int de p.get-height de esta forma. Les pondremos un p.get-x más p.getWidth. Aquí se está poniendo. El problema es de que si le doy al tab se va a poner todo esto y no quiero todo ese código. Entonces lo voy a hacer a mano. Y tendremos después sobre 2. Después p.getHeight menos 500. Y después tendremos, vamos a hacer aquí un enter para que se vea, HA va a ser igual a center. Tendremos un VA igual a bottom. Tendremos un font size igual a 10. Y por último tenemos un color igual a black. De esta forma. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, lo que se nos va a dibujar es lo siguiente. Tenemos el valor de cada una de las barras que se están dibujando aquí. Entonces, ya podemos ver textualmente que de ceros hay 6.903, de unos 7.837 y de 5, que es el que menos tenemos, 6.313. Ahora vamos a explicar todo este texto, este código de por aquí, ¿no? Que es un poquito difícil de entender. Entonces, lo que tenemos aquí es que le estamos indicando que queremos dibujar un texto. Y aquí le estamos diciendo cuál es el texto que queremos dibujar. En este caso es la altura de la barra. Entonces, tenemos el valor. Y así es como obtenemos la cantidad de ceros y unos y demás que tenemos en el conjunto de datos. Este es el texto que le estamos diciendo que queremos dibujar. Todo lo demás que tenemos por acá es la posición, la altura y demás, el color, el tamaño del texto. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo aquí es que obtenemos la posición, aquí con getX obtenemos la posición inicial de la barra en el eje X. Después con lo que hacemos con p.get-width sobre 2 es que ajustamos la posición, con lo cual vamos a centrar el texto de la barra. Después con p.getHeight menos 500, lo que estamos viendo aquí es de que se va a colocar el texto 500 unidades por debajo de la altura de la barra. ¿Y esto para qué? Para que no se sobreponga el texto y no esté por acá arriba, sino esté dentro de la barra. Con HA Center alineamos horizontalmente el texto en el centro de la barra. Vemos cómo está el centro. Con VA igual a bottom alineamos verticalmente el texto. En la parte inferior de la barra le especificamos el tamaño del texto y el color. Entonces, solamente esto es para que el texto aparezca en el lugar en donde nosotros queremos que aparezca. Y ya lo que podemos hacer es ir agregando más información a este gráfico con plt.title. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar el texto que dice distribución de las etiquetas del dataset MNIST. Después tenemos plt.xlabel. Este va a ser el dígito o el número. Después plt.ylabel. Tendremos la cantidad. Ejecutamos y ahora sí ya tenemos pues este gráfico. Entonces ahora sí ya sabemos la cantidad exacta de números que tenemos en este conjunto de datos. Ya sabemos la distribución. Entonces, ahora, ¿qué otra información podemos obtener, no? ¿Qué más podríamos sacar de todo esto? Ya tenemos la cantidad de números,
Ya tenemos números aleatorios. Lo que podremos hacer es obtener un promedio de cómo es que se encuentran dibujados todos estos números de la siguiente forma. Vamos a hacer otra figura. Pig, access va a ser igual a plt.subplots de 2,5 y tendremos un pig size de 10,5 y haremos lo siguiente: for i in range de 10 haremos lo siguiente: ax va a ser igual a access, lo siguiente, esta división y este porcentaje. Ahorita vamos a explicar qué es lo que está haciendo cada uno de estos operadores. Average image va a ser igual a x, tendremos y.as, no, nada más es y, este es el conjunto x, tiene que ser igual a i. Punto min de axis igual a 0, punto values punto reshape de 28,28. Lo siguiente será ax.amshow. Dibujaremos la imagen, average image, y le daremos el cmap igual a gris. Aquí me equivoqué, average image. Y después vamos a poner por acá afuera images. Haremos un plt.show. Entonces ya con esto se nos debería dibujar cada uno de los números. Y ahorita vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Que principalmente esta parte del código, que creo yo es la que más ruido genera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí yo estoy definiendo la posición en la cual se van a dibujar cada uno de los números, el 0, el 1, el 2, hasta el 9. Si nos damos cuenta, tenemos 2 filas y 5 columnas. Entonces, este primer valor de la lista me dice en qué fila se va a dibujar cada número, y este de por acá me está diciendo en cuál columna se va a dibujar cada uno de los números. Por ejemplo, vamos a hacer cada una de las operaciones de forma manual. ¿Qué es lo que pasa si yo hago esta operación? Me va a regresar un 1. ¿Por qué? Vamos a otro bloque de código. Si hago 6 sobre 2, 6 sobre 5, me va a regresar 1.2. Este operador lo que hace es que redondea hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Si yo tengo por ejemplo, un 2, este operador me va a regresar 0, porque si yo hago 2 sobre 5, vemos que me regresa 8.4. Si yo redondeo este número hacia abajo, es 0. Entonces, yo sé que este resultado me va a dar para todos estos números, del 0 al 4. Veamos, si yo hago acá el 3, 0, el 4, 0. Entonces, así es como defino la fila en la cual se va a dibujar cada uno de los números. Y este operador de por acá lo que hace es que me retorna el resto. Vamos a hacer esta operación. Por ejemplo, si yo hago 2 porcentaje 5, vemos que me regresa un 2. Si yo hago la operación de 2 sobre 5, que de hecho me parece que es la que ya teníamos acá, vemos que me regresa un 0.4, ¿no? Yo sé que si hago esta operación, yo le agrego un 0 al 2, después le hago el punto decimal, y 5 por 4 me da 20, y ese es el resultado. Pero yo sé que si yo hago la operación es 2 sobre 5, yo sé que me va a quedar un 0 arriba y me van a sobrar 2. Entonces, de esta forma es en donde obtengo la columna en la cual se me va a dibujar cada una de estos números. Entonces, si yo lo hago con 1, yo sé que me sobra 1. Si yo lo hago con 3, yo sé que me sobra un 3. Un 4, yo sé que me sobra un 4. Entonces, esto es lo que estoy haciendo por acá. Si yo hago esto con el 6, me sobra 1. Aquí lo tenemos. Si yo lo hago con un 8, me sobra un 3. Acá la tenemos. Entonces, de esta forma es
como yo estoy obteniendo la posición en la cual se me va a dibujar cada una de estos números. Esto funciona por cómo yo distribuí la matriz de 2,5, 2 filas y 5 columnas. Ya depende de cómo ustedes la vayan a hacer, pues ya variará la operación que se encuentra por aquí, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo esta operación, simplemente para saber la posición en la cual se me va a dibujar cada uno de los números. Y lo que yo estoy obteniendo al final es cómo se ve en promedio cada uno de estos números. Lo que yo estoy haciendo por acá es, estoy obteniendo el 0, todas las imágenes que son un 0, saco el promedio de cada uno de los valores de sus píxeles y dibujo esa imagen final, esa imagen juntando todos los ceros, todos los unos, todos los dos, todos los tres. Y es lo que estoy haciendo por acá. Esto simplemente me sirve para saber cómo es que se vería un 5 si tomamos todos los 5 que tenemos en el conjunto de datos y vemos que se ven muchísimo mejor, claramente, porque pues estamos sacando el promedio. El que varía un poco cómo se ve, pues es el 1, ¿no? El 1 no se ve muy bien, se ve un poquito raro, pero todos los demás números, pues parece ser que se dibujan de una forma muy buena, lo que quiere decir que al menos el 1 se ve un poquito extraño, al final ya sé que podría ser el número que más ruido me genere. Lo que voy a hacer al final es lo siguiente, vamos a poner un título. Este título va a ser para cada uno de los números, entonces va a ser F, va a ser promedio y pondremos aquí I. Y después por acá va a ser un AX.axis, va a ser igual a off. Hacemos el type layout, ejecuto y ahora sí cada uno de los números se me dibuja un poquito mejor y ya sabemos a qué número hace referencia por el título que tiene. Entonces así es como se ven todos los números en general, tomando en cuenta todas las imágenes. Entonces ya después de todo esto que hicimos, que fue más que nada para conocer nuestro conjunto de datos, ahora sí podemos pasar a la creación de los algoritmos de Machine Learning. En este caso solamente vamos a crear dos, porque también vamos a ver otras cosas que podemos sacar de los algoritmos de clasificación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a resolver, que voy a poner que ya empieza Machine Learning. Lo que vamos a hacer en primer lugar es que vamos a obtener, vamos a ponerlo por aquí. En este caso, va a ser solamente entrenaremos primero para el número 5. Porque yo sé que del 5 es del que menos números tenemos. Entonces, vamos a entrenar un algoritmo de Machine Learning para que solamente me identifique si el número es 5 o no es 5. Entonces, lo que vamos a hacer es una clasificación binaria, sí y no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Número, va a ser lo siguiente, va a ser y-binary. Va a ser igual a y igual a 5, de esta forma. Entonces ya solamente me acabo de quedar con los números 5 en esta variable de por acá. Lo siguiente que voy a hacer es from sklearn.model-selection importaremos train test split. Aquí lo tenemos. Después from sklearn importaremos preprocessing. From scalar.preprocessing importaremos standard scalar. ¿Por qué vamos a escalar los valores? Porque recordamos que tenemos desde el 0 hasta el 255. Entonces, la diferencia entre valores entre cada uno de los píxeles es 254, perdón. La diferencia entre cada uno de estos valores es muy alta. Del 0 al 254 es muy alta, entonces esto nos puede afectar a mi algoritmo, por lo que vamos a escalarlos. Entonces, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Xtrain, Xtest, vamos a hacer la división del conjunto de datos de entrenamiento y de testing. En este caso, pues, va a ser X y Y binary. Esto es importante para solamente hacerlo con el 5. Le diremos que el conjunto de testing va a tener el 20% de los datos y agregaremos esta semilla para que
Si lo hacen ustedes en casa, pues les salen la misma división. Después escalaremos los valores con el estándar Scaler de Xtrain y de X-test. Esto es todo lo que haremos, que ya es lo que hemos estado haciendo en proyectos anteriores. Después importaremos el algoritmo de Machine Learning que vamos a utilizar, from sklearn.linear-model, importaremos Logistic Regression. Esta de por acá. Aquí me equivoqué porque es Linear Model. Crearemos el modelo. Modelo va a ser igual a Logistic Regression. Y aquí vamos a agregar una parte importante. Vamos a agregar el máximo, las iteraciones máximas que va a tener este algoritmo, que van a ser 1000. Ahora, ¿qué estamos haciendo cuando definimos esto de max-iter? Este parámetro nos sirve para establecer el número máximo de iteraciones que el optimizador de Logistic Regression utilizará hasta encontrar los coeficientes óptimos para este modelo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que el modelo se va a estar entrenando, va a estar iterando con los datos, hasta encontrar aquellos parámetros, hasta encontrar los coeficientes óptimos que nos den el mejor rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que este de max-iter está definido por defecto en 100. Si el modelo no itera lo suficiente, nos puede dar una solución pues no óptima para los datos. Esto importa mucho cuando tenemos datos complejos. En este caso tenemos imágenes, tiene que estar leyendo cada uno de los píxeles, el valor que tiene. Entonces es importante que itere los datos hasta que encuentre los coeficientes correctos que nos den al final a nosotros el mejor rendimiento. Entonces ejecutamos y aquí lo que está haciendo es que comienza a hacer el entrenamiento de nuestro modelo de Machine Learning y aquí lo tenemos. Entonces ahora sí podemos hacer un from sklearn.metrics, importaremos accuracy score y obtendremos el classification-report. Y vamos a obtener lo siguiente, vamos a hacer un y-pred, va a ser igual a que nos da aquí. Esto sí lo queremos, el accuracy score, y vamos a obtener también lo siguiente. Vamos a hacer aquí directamente en un print, vamos a hacerlo de la siguiente forma, classification report, va a tener en cuenta y-test y y-pred. Ejecutamos y tenemos este reporte de clasificación, en donde tenemos todas estas métricas que en proyectos anteriores obteníamos de forma manual. Tenemos la precisión, el recal y el F1 score, la memoria, el recal, para cada uno de los valores. Recordemos que este problema es un problema binario, de true y false, de sí y no. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Por ejemplo, en la precisión, lo que me está diciendo es que el 98% de los valores que no son 5 me los identifica correctamente. Tiene esa precisión con el 98% de los datos. Pero con los números que sí son 5, vemos que la precisión baja y es de solo el 90%. Entonces, ¿cómo podemos leer este valor? Es el 98% de los valores clasificados como no 5 son correctos. Y el 90% de los valores clasificados como 5 fueron correctos. Así es como se lee. Lo mismo pasa con la memoria. En este caso es el 99% de los ejemplos que son realmente no 5 fueron identificados correctamente. Y acá es el 82% de los valores que son realmente 5 fueron identificados correctamente. ¿Por qué cambia estos valores entre los que no son 5 y los que sí son 5? ¿Por qué? Porque recordemos que para empezar hay menos 5. El 5 es el valor del que menos datos tenemos, entonces eso también puede llegar a afectar la precisión, la memoria y el F1 de mi modelo. Identifica mal los otros porque tiene más valores de los cuales aprender y a diferencia de los 5, pues es de los que menos hay.
Entonces, esto nos puede dar una idea a lo mejor de decir, oye, necesitamos más 5 al conjunto de datos, agregarle más valores 5, o podemos decir que tenemos que mejorar a lo mejor la escritura de esos 5 para que sean más entendibles para mi algoritmo de Machine Learning. Entonces, lo que obtenemos es cada una de estas métricas para cada uno de los valores. En este caso, si es 5 o no es 5. Entonces, digamos que este es un reporte un poquito mejor, ¿no? Y esto de support me dice lo siguiente, son 12.727 valores que no son 5 y 1.273 números que sí son 5. Solamente me está diciendo la cantidad de valores que tiene cada uno de estos valores, el true y false. Entonces, ahora, ¿cómo podemos dibujar esto de otra forma? De la siguiente manera, podemos hacer un from sklearn, importamos metrics, vamos a hacer un disp de dispersión, vamos a hacer metrics punto confusion matrix display punto from bajo predictions, va a ser y-test y y-pred. Tenemos un disp punto figure punto subtitle, va a ser matriz de confusión. Y después haremos aquí un print, ejemplo, de f de matriz de confusión, dos puntos, y la dibujaremos aquí, va a ser this.confusion matrix. Y lo que podemos hacer es hacer un salto de línea. Y aquí lo tenemos. Y aquí me parece que me equivoqué. Confusion. Y después tendremos lo siguiente, un plt.show para que se dibuje el gráfico. Y aquí lo que tendremos es la matriz de confusión que ya hemos hecho anteriormente. Aquí están. Y ya sabemos que aquí tenemos los verdaderos negativos, los falsos positivos, los falsos negativos y los verdaderos positivos. ¿Cómo podemos leer esto? Entonces, que tenemos 12.606 números que fueron identificados correctamente como no 5. Tenemos 121 números que fueron incorrectamente identificados o clasificados como 5. Tenemos 235 que fueron erróneamente clasificados como no 5. Y tenemos 1043 5 que fueron identificados correctamente como 5. Entonces, aquí lo tenemos. Vemos que en general, pues, los errores no son muchos, por lo que aquí se ve en las métricas que sacamos por acá. Por eso tenemos valores altos, ¿no? Del 0.9 en la precisión, del 0.8 en la memoria y demás, pues porque en general el modelo tuvo un buen rendimiento. Y si queremos, pues podemos hacer un gráfico para ver aquellos números en los que se equivocó y ver si podemos sacar un poquito de información de cada uno de ellos. Entonces vamos a lo siguiente. X-test-numpy va a ser igual a np.array de x-test. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos transformando los valores de x-test a un arreglo de numpy. Después incorrect-index va a ser igual a np.where y-pred diferente de y-test. Y obtenemos aquellos valores de la posición número 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues simplemente estamos obteniendo aquellos valores en los cuales mi algoritmo de Machine Learning se equivocó. Entonces, aquellos en donde dijo que eran 5 y no eran 5, o aquellos en donde no eran 5 y sí eran 5, para ver qué números fueron en los que se equivocaron. Después un plt.figure de fixed size de 12,10. Después un for y index va a ser igual a va a ser enumerate de incorrect index,
y solamente dibujaremos los primeros 10 valores. Aquí vamos a agregar 2,5 y más 1 para indicarle la posición en donde se va a dibujar cada uno de los gráficos. Esto es distinto a lo que hicimos por acá. También de esta forma podemos, lo que hicimos acá, de esta forma también le podemos especificar la posición en donde se va a dibujar cada uno de los valores. Después va a ser un plt.amshow, va a ser x-test-np de index.reshape a 28,28 para que se dibuje en este tamaño, cmap para gray. Después tendremos un plt.title donde será lo siguiente, va a ser la predicción, era lo siguiente, y-pred el index, y el valor verdadero era el siguiente, y-test.iloc de index. Y simplemente haremos acá un plt. Aquí si me falta también un plt.axis-off, un tileLayout, un plt.show, ejecutamos y tendremos lo siguiente. Aquí me dice que equivoqué, aquí es title de esta forma y aquí los tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Por ejemplo, este número, este 8, mi modelo de Machine Learning dijo que era 5, pero no es. Este 5 de por acá, mi modelo me dijo que no era 5 y sí es. Lo mismo con este, lo mismo con este. La predicción fue falsa, pero el verdadero era true. En este caso, este es un 3, el modelo dijo que sí era 5, cuando el verdadero era falso. Este 0 me dijo que era 5 cuando era falso. Este 5 dijo que era falso cuando era verdadero. Entonces aquí tenemos algunos valores en los cuales se equivocó. ¿Cómo podríamos nosotros entender estos errores? Por ejemplo, en este 8 podríamos decir que a lo mejor la curvatura del 8 la pudo confundir con la curvatura que tenemos aquí en el 5. Este 5 en el que se equivocó, pues en realidad lo podemos decir, a lo mejor pensó que era un 6, ¿no? Podría ser la forma de un 6. Aquí solamente le hizo falta entender esta parte de aquí para que se diera cuenta de que no era un 6, ¿no? En este 5 a lo mejor pensó que era un 1. Vimos los unos cómo estaban dibujados, o los 7 un poquito extraños. A lo mejor pensó que este era un 7. Este número pensó a lo mejor que era un 3, ¿no? Podría ser, o no sé qué pudo haber pensado. Yo tampoco entiendo este valor de por acá. Este 3 lo confundió con un 5, podría ser de nuevo por la curvatura de aquí, es muy pronunciada, a lo mejor por eso pensó que esto era un 5. Acá este 0, aquí sí no sé en qué momento pensó el modelo que esto era un 5, aquí sí no encuentro ninguna explicación para esto. Este 5 a lo mejor pensó que era un 6, este también un 6, este 3 de nuevo, podríamos ver y pensar que fue la curvatura. Pero aquí tenemos un poquito en general los números en los cuales se llegó a equivocar. Entonces, ahora ya que nosotros entendimos cómo es que se entrena un algoritmo de Machine Learning para, en este caso solamente una clasificación binaria, vamos a hacer ahora la clasificación completa para que identifique todos los números del 0 al 9. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, aquí ya va a ser, por ejemplo, algoritmo completo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a regresar a copiar el código para no volverlo a hacer. En este caso, copiaremos todo esto del xtrain, xtest. En este caso, no va a ser y-binary, sino va a ser simplemente y. Para que tomemos todos los valores y ejecutamos este código de por acá. Después vamos a utilizar otra vez el mismo algoritmo, la regresión logística, y la regresión logística la podemos utilizar para una clasificación múltiple, no que solamente sea para sí, no, agregándole lo siguiente, va a ser multiclass igual a multinomial. De esta forma nos aseguramos de que la regresión logística funcione bien cuando tenemos más de dos clasificaciones. Lo que hacemos ahora es ejecutarlo normal, aquí lo tenemos, aquí comienza,
Y después podemos obtener de nuevo la métrica. Entonces vamos a ver ahora qué tan bueno es este modelo. Aquí se tarda más porque obviamente ya son todos los números, tiene que leer todas las imágenes, aprender de cada una de ellas, y una vez que aprenda, entonces sí va a ejecutar lo siguiente. Esto puede tardar a lo mejor algunos segunditos más, vamos a esperar. Y aquí lo tenemos. Entonces ahora lo que obtenemos aquí es la precisión del modelo y tenemos cada una de las métricas para cada uno de los valores. Entonces vemos que en general el modelo tiene una precisión del 91.5% y vemos la precisión que tiene para cada uno de los valores de mi conjunto de datos. En este caso vemos una cosa bastante obvia, ¿no? Que ya sabíamos. Vemos que el número 5 tiene la menor precisión, la menor memoria y el menor F1. Bueno, en este caso el F1 lo comparte con el número 8. Pero vemos que la precisión es del 88%, la menor de todos los demás, porque ya sabemos que el número 5 es del número del que menos valores tenemos. Y vemos que el que mayor precisión presenta es el 0. Y esto pues podría ser bastante obvio, porque el 0 es un número sencillo, ¿no? Pues es simplemente un círculo, no hay mucha falla ahí. Y del 1 también, siendo el segundo, me parece, porque pues bueno, es solamente un palo, ¿no? Simplemente ya, no hay mucha complicación ahí. Y del 5, pues lo que podríamos pedir a lo mejor es que se pongan más números, más 5 en el conjunto de datos, o que se dibujen mejor, uno con el 9, que presenta también, me parece que la segunda peor precisión. Pero bueno, entonces aquí obtenemos cada una de las métricas individuales para cada uno de los valores y podemos sacar la matriz de confusión como lo hicimos en esta parte de por acá, pero vamos a obtenerla de una mejor forma y nos va a dar mayor información. Vamos a copiar todo esto y vamos a pegarla por acá. En este caso la tenemos YPRED, YTest, entonces si ejecutamos obtendremos lo siguiente. Vamos a abrirle en una pestaña nueva para que sea un poquito mejor. Podemos hacer un poquito de zoom y aquí tenemos lo siguiente. Vemos que tenemos 1282 ceros que se identificaron correctamente como 0 y de hecho es lo que obtenemos por acá, ¿no? Acá está. Vemos que es la misma información que tenemos por acá, la precisión más alta, pero aparte nos da la siguiente información. Por ejemplo, el valor a predecir era 0, ¿no? Y lo que pasó es que, por ejemplo, hubo 11 ocasiones en donde el valor real era 8, pero lo predijo, lo clasificó como 0, el algoritmo de Machine Learning. Vemos que hubo 11 8s que el modelo dijo que eran ceros. Vemos que hubo 11 5s que el modelo dijo que eran 8. Vemos que hubo 0 1s que el modelo identificó como 0. Tiene sentido porque aquí no hay pierde. Pero así se lee este gráfico. Entonces, hubo, por ejemplo, 16 8s que el modelo dijo que eran 2. Aquí se equivocó 16 veces. Acá 32, acá 15, acá 44. Entonces podemos ir viendo cuál fue el que tuvo mayor error, que me parece que es este 51. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hubo 51 ocasiones en que el modelo dijo que era un 9, cuando en realidad era un 4. Es el número con el que mayor errores tuvo. ¿Esto por qué se puede deber? Bueno, a lo mejor como dibujaron el número 4 o el número 9. El 9 se parece mucho al 4, a lo mejor como lo dibujaron, o al revés. Hubo muchas veces que el 4 lo dibujaron de una forma que se parece o se asemeja mucho al 9 y por eso se equivocó. El segundo me parece que es este de por acá, este 49. Entonces hubo 49 veces que el modelo dijo que fue 7, cuando en realidad fue un 9. Entonces aquí podemos ver cuál fue el número con el cual
cometió mayor error. Hubo 0 veces que el modelo predijo como 3 un valor que era 0 en realidad. Tiene sentido. Hubo una ocasión, y curioso, hubo una ocasión que el modelo predijo que era 1 cuando en realidad era 0. Vemos que viceversa, porque hubo 0 ocasiones que el modelo predijo que era 0 cuando en realidad era 1. Entonces ahí hay una diferencia interesante. No es tan grande, pero vemos que hay una diferencia de 0 a 1. Entonces aquí podemos ver cuál fue el número con el cual cometió mayor error. Y lo que podemos hacer, si queremos, lo hemos estado haciendo con la matriz, con la regresión logística, podemos pasar a otro algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, el k-vecinos más cercanos. Muy bien, aquí estoy grabando esta parte después, porque cometí un error y me di cuenta cuando lo estaba grabando, pero no importa, ya es la parte final del algoritmo de los k-vecinos más cercanos, entonces lo podremos hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a probar con ahora otro algoritmo de Machine Learning, el cual tenemos que importar. Entonces, lo haremos de la siguiente forma. From sklearn.neighbors importaremos k-neighbors classifier de esta forma. Y aquí nos da el autocompletado. Me parece que voy a tener que hacer antes una pequeña cosa. Voy a quitar todo esto y voy a ejecutar todo porque no lo tengo. Entonces así me aseguro de que está todo listo para funcionar. Entonces mientras esto pasa, vamos a ir creando nuestro algoritmo de Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Nos vamos a regresar y vamos a llamar a la división del conjunto de datos en entrenamiento y testing. Lo vamos a también hacer por acá. Lo vamos a dividir, lo vamos a escalar y lo vamos a utilizar por acá. Entonces es scalar, hacemos el escalado y aquí estamos haciendo el entrenamiento de nuestro algoritmo de Machine Learning, tal cual, y le definimos los destinos que queremos utilizar. En este caso pueden ser 5, 7, 9, 11. Siempre he recomendado que se utilice un número impar en este caso, porque lo que hace es que toma los vecinos más cercanos. Entonces si encuentra dos que son, por ejemplo, el número 5 y encuentra uno que es el número 2, entonces se va a ir por el que más hay, y en este caso sería el 5. ¿Qué pasa si tenemos un número par? Imaginémonos que el más cercano es 1 y el otro es el 5. Entonces no va a saber cuál tomar. Por eso se acostumbra a colocar un número impar en la parte de por acá. Y ya sabemos qué es lo que pasa por acá, entonces podemos ir sin problemas a obtener las métricas. Entonces nos vamos aquí a modelo, hacemos la predicción, obtenemos la precisión y obtenemos el reporte de la clasificación, y también podemos ya obtener pues la matriz de confusión como la teníamos por acá. Entonces ya la podemos poner porque ya sabemos que esto es todo lo que hemos estado haciendo nosotros. Esperamos un poco a que pase, ahí va entrenando todo, ha llegado ya a la parte más complicada, que es donde se utiliza todo, y ya una vez que llegue, entonces sí vamos a poder ver cómo es que se comporta este algoritmo, si es mejor este o es mejor la regresión logística. Pues vamos a esperar un poco a que termine, y una vez que termine veremos los resultados. Ahora sí ejecutamos este de por acá. Aquí también se va a tardar sus segundos porque tiene que entrenar el algoritmo. Esperemos que no tarde mucho, pero ya una vez que lo tengamos, entonces sí veremos cómo es que se comporta este modelo de Machine Learning. Y aquí lo tenemos. Entonces vamos a hacer la comparación, vamos a ir viendo la precisión del modelo en general. Tenemos un 94.6, un 94.6. Vamos a ver por acá cuál fue la precisión de nuestro modelo de la regresión logística. Fue 91.5, por lo que bueno,
tenemos una mayor precisión con el algoritmo de los K más cercanos y vemos aquí las métricas por cada uno de los valores. Vemos que el 5, que era el que tenía la menor precisión acá, era de un 88%, acá pasa a ser de un 94%, y de hecho ya no es el peor, ahora el peor es el número 9 con este algoritmo. Entonces vemos que si bien teníamos problemas por acá con este número, acá el problema ya es otro. Ahora es el número 9 el que nos presenta un problema. Entonces vamos a estar viendo, me parece que es el 9 y el que le seguiría sería el número 3, me parece que es el 93%. Y el número 5 pues está pues en la tercera posición de los peores, ¿no? Pero bueno, el peor es el 94%. Entonces, en general, las métricas, los resultados que se obtienen son bastante buenos, son 1000 veces mejores que los que obteníamos por acá. Bueno, 1000 veces tampoco, no hay que ser exagerados, pero sí hay una mejora considerable y lo podemos ver mucho mejor si vemos la matriz de confusión de la regresión logística y la comparamos con la matriz de nuestro modelo de los K vecinos más cercanos. Aquí voy a hacer un poquito de zoom y vamos a ver lo siguiente. En la matriz de confusión de la regresión logística veíamos que en el 9 con el 4 había 51 errores y acá 9 con 4, bueno, subieron, ahora hubo dos más. Entonces digamos que aquí este error no se soluciona completamente, pero ya no es el peor. Ahora vemos como el 9 con el 7 acá son 33 en la regresión logística, y vemos acá en los K vecinos más cercanos como ahora es 9 con 7 el que tiene la mayor cantidad de errores. Pero en general pues podríamos tener ahí estos detalles, estos valores, tomarlos en cuenta, ¿no? El 5 con el 8, 42. Entonces hay algunos en donde los errores son bastante grandes, pero en general si vemos la imagen completa hay una disminución considerable, ¿no? Aquí hay 40, acá hay 13, baja mucho, acá hay 11, acá hay 4. Entonces en general sí hubo una mejora. Acá tenemos otro tipo de errores, otro tipo de números con los cuales pues hay un problema. Entonces nos damos cuenta de que no es tan fácil, ¿no? Acá hablábamos de que la regresión logística había que solucionar el problema de los 5, ya sea agregando más números 5 al conjunto de datos o mejorando la calidad de los números. Y ahora acá, en el de los K vecinos más cercanos, ahora tenemos otro problema y tenemos que decir, oye, el 9 y el 7, ahí hay un problema, el 5 con el 8 también hay un problema por acá. El 7 con el 9, se lo habíamos dicho, ¿cuál otro? El 9 con el 4, también ahí hay un detalle. Entonces, dependiendo del algoritmo que tengamos, pues tendría que ser la solución que propongamos en este caso. Ya depende mucho, obviamente, si nos fijamos solamente en la precisión y si también nos fijamos en la memoria o en el F1, el de los K vecinos más cercanos es mucho mejor que el de la regresión logística. Entonces nos podríamos quedar con este algoritmo y solucionar los problemas, ver qué mejoras les podemos hacer para mejorar estos problemitas que tenemos por acá, ¿no? Pero bueno, eso ya depende mucho de cada uno y como siempre es bien importante entender el problema al que nos enfrentamos y con qué lo vamos a enfrentar este problema. Entonces, esto ha sido todo por este video. Era un error bastante pequeño que había cometido por acá. No importa, ya se hizo. Entonces, si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario. Si quieren ver algún conjunto de datos en específico que solucionar o algún problema en específico que abordemos en el canal, no duden en dejarlo en los comentarios para tomarlo en cuenta. Y también si quieren apoyar mi contenido de una forma más directa, pues decirles que está la sección de miembros activadas en el canal, con el cual se pueden suscribir con 29 pesos. Es simplemente para apoyar mi contenido, eso no es obligatorio. Les agradezco mucho que se suscriban al canal, principalmente un comentario, un like, ayuda demasiado.
Pero bueno, está esa opción si me quieren apoyar más directamente. Entonces, eso ha sido todo por este video. También están los supergracias, que también es una forma de apoyar monetariamente. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y si quieren ver más videos como este, pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego. Bueno, ok. Después del video, entonces, que era para mostrarles más o menos las cosas que se pueden hacer con este conjunto de datos del MNIST. Ok. Voy a hablar específicamente sobre esta estructura de MNIST. Ok. Bueno, entonces esta estructura es una estructura que se denomina MNIST, ¿ok? Y lo que estuvimos viendo nosotros en otra clase, básicamente es el Fashion MNIST, que es una derivación del tradicional MNIST, ¿ok? Entonces, el Fashion MNIST es un dataset de imágenes de artículos de ropa pensado como reemplazo del clásico MNIST, que básicamente representa a dígitos de manuscritos, contiene imágenes en escala de grises de 28 por 28 píxeles, ¿ok? Es eso. Entonces, el MNIST es el tradicional o clásico y el Fashion MNIST es una modificación, simplemente no de la estructura, sino más bien del conjunto de datos, ¿ok? Entonces, eso es lo que se modifica, ¿ok? Y básicamente nos provee imágenes de 28 por 28 píxeles, ¿ok? Es como una matriz de 28 por 28, ¿ok? Entonces tenemos una serie de imágenes de 28 por 28. Entonces aquí tenemos 28 por 28 píxeles, ¿ok? Cada imagen representa esos valores, ¿ok? Bueno, eso es importante entender para entender entonces cómo está descrito eso. En una estructura de datos, básicamente podemos decir de tipo chart. Voy a decirlo así para que se entienda mejor, ¿ok? De tipo chart, de 28 por 28 píxeles. Y un chart, como ustedes saben, va de 0 a 255, ¿ok? De 0 a 255, que representa la escala de grises. ¿Ok? Entonces un valor entre 0 y 255 representa la escala de grises, donde el 0 es el color negro, y 255 es el color blanco. ¿Ok? Entonces los dos extremos son el negro y el blanco, y los que están en los lugares intermedios corresponden a la escala de grises. Bueno, así está pensado este conjunto de datos. Entonces sus características es que tienen 10 clases. Por lo menos el MNIST tradicional se mantuvo con 10, y algunas personas que han usado este conjunto de datos también han mantenido ese mismo esquema, ¿ok? Entonces no varía con respecto a eso. Pero cualquier persona puede modificar después esta estructura y hacerlo como más le parezca, ¿ok? Pero básicamente, por lo menos el Fashion MNIST y el MNIST trataron de mantener ese mismo esquema, ¿ok? Aunque hay otros que también utilizan este mismo esquema, pero vamos a ver eso. Entonces, tenemos 10 clases. Si vemos el MNIST clásico, son valores de 0 a 9, que son dígitos numéricos. Entonces, son 10 clases. Y si son el Fashion MNIST, también son valores que van desde una numeración desde 0 a 9,
que representa diferentes tipos de prendas, calzados, deportivos, bolsos, remeras, pantalones, etc. 9 tipos de prendas. ¿Ok? Entonces el tamaño de la imagen es 28 por 28 píxeles. Tiene un solo canal en escala gris, es decir, que no tiene color. Y el formato con el que nos presenta esa información es un vector de imágenes del tipo NumPy. Esto es muy importante. Ya está en este formato de NumPy, que es básicamente un formato de array que nos permite trabajar con imágenes de forma más eficiente. Es decir, que podemos mover bloques de información rápidamente, o sea, bloques de bits rápidamente. Y está en formato NumPy, NumPy es una librería específicamente para trabajar con arrays. Tiene 60.000 imágenes para entrenamiento y 10.000 de prueba. ¿Okay? Se necesita básicamente dentro del proceso de Machine Learning que se pueda entrenar y luego se pueda probar. Entonces, para que no ocurra el overfitting, que es un entrenamiento muy ajustado y que a veces no funciona, entonces se separa en dos grupos. En este caso 60.000 imágenes de entrenamiento y luego otra parte de ese entrenamiento que es 10.000 imágenes de prueba. ¿Okay? En el caso del Fashion Eminis, como ya vimos, están separadas en 10 clases. Y en este caso, cada número corresponde a un tipo de prenda en específico. Entonces, tipo 0 son remeras y el tipo 9 son botas. ¿Okay? Y todo el resto también corresponde a esos conjuntos. ¿Okay? Entonces, corresponden a 10 valores posibles que nos está proveyendo esa información. ¿Okay? Ven, se respetan las 10 clases de 0 a 9. ¿Okay? Estas etiquetas básicamente son simplemente etiquetas numéricas, que son números. ¿Okay? Entonces el resultado de esto son una imagen de 28 por 28, otra imagen de 28 por 28, otra imagen de 28 por 28 y así sucesivamente. ¿Okay? Y esto viene acompañado también dentro de la misma estructura de datos por un valor numérico que acompaña a cada imagen. Así, este puede ser, por ejemplo, número 1, número 3, por ejemplo. ¿Okay? Y así, cada imagen tiene su propia etiqueta que es un valor numérico. ¿Okay? Y dentro del código es donde se identifica a cada uno de estos valores posibles. ¿Okay? Entonces sabemos que el 2 es un buzo, por ejemplo. ¿Okay? Y que el 5 es una sandalia. ¿Okay? Entonces internamente solamente se guardan estas etiquetas numéricas, no su correspondiente explicación en español ni etiquetas en inglés, ¿okay? Sino simplemente números. Entonces la estructura de datos es simplemente 28 por 28 píxeles, ¿okay? Más un byte o un bit de un byte que básicamente representa la etiqueta. Entonces, estas son las imágenes y esta es la etiqueta. Si viéramos de forma más simple, sería básicamente un chart que básicamente tiene 0 a 55. De 0 a 55. Entonces tenemos básicamente un array
de píxeles, ¿ok? De tipo char. Y este podríamos hacer, por ejemplo, otro de tipo char o bien un bit, ¿ok? Dependiendo de cómo uno quiera realizar su estructura de datos, ¿ok? Estoy tratando de hacer la forma más simple posible, ¿ok? Pero después vamos a ver cómo es en realidad, ¿ok? Entonces podemos tener un array de 28 por 28 de tipo char. O byte. Y aquí podemos tener bit o byte, dependiendo de cómo se quiera ver. Al final solamente guarda valores numéricos, ¿ok? Este también debería ser entonces un byte. Para que pueda albergar básicamente de 0 a 255. O los valores que van desde 0 hasta el 9, ¿ok? Debería ser un byte, ¿ok? Entonces tenemos 28 por 28 que corresponde a los píxeles. Y este corresponde a la etiqueta. Y este corresponde a los píxeles. ¿Ok? Está numerado entonces de esa forma y cada imagen tiene esta estructura de datos. ¿Ok? Bueno, acá tienen básicamente el formato típico, ¿ok? Que es lo más correcto. Y básicamente hay varios repositorios de datos donde está el MNIST, ¿ok? Y sus diferencias, ¿ok? En este caso, dentro de TensorFlow pueden conseguir, por ejemplo, el Fashion MNIST, ¿ok? Y aquí, con esta parte del código, from TensorFlow keras.dataset.import fashion MNIST, entonces esto se va a cargar en un array. Y está súper bien esto. Ahí van a traer básicamente esa estructura. Y van a asociarlo entonces a los valores en X e Y. ¿Ok? A los valores X e Y. De la parte de train y de la parte de test. ¿Ok? Como ya vimos, existen entonces 60.000 de imágenes de train y 10.000 de test. Así está dividido esto. Bueno, entonces acá pueden imprimir básicamente el formato de las 60.000 imágenes de entrenamiento y luego las 10.000 imágenes de prueba. ¿Okay? Entonces van a darse cuenta que está colocado en un array de 28 por 28 píxeles. También esto puede usarse no solo en TensorFlow, sino en PyTorch también se puede usar. Que es básicamente otra librería de Python, ¿okay? Pero la más utilizada hoy en día es TensorFlow. Bueno, también se puede cargar desde su sitio oficial, que es el GitHub. Quien hizo este trabajo es Solando Research, que básicamente es el repositorio original de esto, ¿okay? Donde básicamente tienen los archivos originales que están en formato IDX y los scripts necesarios para poder cargar. ¿Okay? Entonces de aquí pueden bajar los archivos originales que corresponde al Fashion MNIST. ¿Okay? También hay otros sitios como el de Kaggle, que básicamente es ideal para descargar en formatos separados por coma o básicamente utilizarlos directamente en los notebooks de Kaggle, que hoy en día también están asociados a los notebooks
de Google Colab. ¿Okay? Entonces, estos son sitios exclusivamente útiles para poder aprender Machine Learning y ciencia de datos. Recomendado. Entonces, si alguien quiere explorar un mundo interesante, aquí van a encontrar muchos datasets y también van a encontrar muchos ejemplos. Entonces, en Kaggle Dataset, Solano Research Fashion Eminis, van a encontrar también esa misma referencia. ¿Okay? Entonces, era esto lo que le quería mostrar. Y este sitio es muy recomendado para que uno pueda autoaprender. ¿Okay? Entonces, hacer un poco autodidacta y ir explorando diferentes opciones e ir aprendiendo. ¿Okay? Entonces, ese es un lugar recomendado. Bueno, también podemos bajarlo de TensorFlow, que es lo que generalmente se hace. Y si trabaja TensorFlow, puede descargar el dataset directamente importando eso de la misma librería. ¿Okay? Entonces, con TDS Load, le colocamos Fashion Eminis y baja. ¿Okay? O directamente acá desde este sitio web también se puede hacer. También PyTorch, que es una librería de visión artificial y trabaja generalmente con YOLO. ¿Okay? Y se utiliza también este mismo dataset para básicamente poder entrenar un modelo o poder utilizar las imágenes que tienen ahí. Y acá tienen cómo se trabaja con PyTorch. ¿Okay? Pero lo más normal es que trabajen con TensorFlow y tengan que cargarlo de esta forma. También pueden ver acá en el sitio web, ustedes pueden hacer clic sobre estos enlaces y tienen acceso. ¿Okay? Dice, cuando descargas directamente de Fashion Eminis usando TensorFlow, este viene ya preformateado en un formato de NumPy Array, y si usas Keras Dataset o como TensorFlow estructurados, si usas TensorFlow Dataset ya viene estructurado. Entonces, para que puedas trabajarlo directamente con una librería NumPy, ya está preformateado eso. ¿Okay? Entonces es más fácil poder aplicarlo. Bueno, básicamente cuando usamos TensorFlow con Keras y el dataset de Fashion Eminis, ¿okay? Ya vemos que se descompone en dos grupos. Este dataset completo, ¿okay? Ya se descompone en dos grupos. Uno que es de entrenamiento y el otro que es de prueba. ¿Okay? Estos son los píxeles. Estos son los píxeles. Y estos son las etiquetas. Estas son las etiquetas. ¿Okay? Entonces van a darse cuenta que cada imagen es un conjunto de 28 por 28 píxeles más su etiqueta. Y las pruebas también siguen el mismo formato, 28 por 28 píxeles más su etiqueta. ¿Okay? Entonces, para el X-Train corresponde directamente a 6000 píxeles de 28 por 28 píxeles en un formato un signet inherente que básicamente sería un char o un byte, y ese corresponde básicamente entonces a cada píxel y a las etiquetas. ¿Okay? Y el E-Train sigue siendo básicamente también un array de las etiquetas. ¿Okay? Entonces estas son las imágenes y estas son las etiquetas. Entonces también si tenemos 60.000 imágenes, vamos a tener 60.000 etiquetas. Y también en un formato, un signet INT de 8 bits. O de un byte. ¿Okay? Esto sería un byte. Bueno. Y ahí tienen.
Y el Xtest y eTest también siguen la misma estructura de 10.000 imágenes de 28 por 28 píxeles y 10.000 etiquetas. Y si cada imagen es una matriz de 28 por 28 valores en escala de grises que va desde 0 a 255. ¿Ok? Y vamos a usar TensorFlow, entonces vamos a importar TensorFlow dataset y vamos a llamarle con un alias tfds y vamos a separar en dos bloques, el de train y luego el de train y luego de test. Okay. Y así se carga entonces este conjunto y se separa con un split de train, si es que uno quiere tener solo de train. Ok. Bueno, si uno quiere manipular directamente esto, también tenemos otras herramientas. En este caso, vamos a ver en MATLAB, ok, esa misma estructura, y en el caso de MATLAB y otras herramientas va a tener un archivo de tipo formato IDX, okay, que es un formato binario para poder ver en este caso el MNIST, y se lo puede cargar de este sitio, que es el sitio oficial, y ahí tienen el formato binario en un archivo tipo IDX, y este es el que vamos a usar básicamente para visualizarlo con MATLAB, ok. Entonces es eso, ¿no? Ok. Bueno, y sigue más o menos, estos archivos siguen más o menos esta estructura, ok. Entonces cada elemento de la tupla es una imagen de TensorFlow más su label, ok. Entonces cada imagen tiene 28 por 28 píxeles y un byte del tipo o clase, okay, que básicamente es su etiqueta, y puede convertir fácilmente a NumPy si uno necesita de esta forma, okay. Pero si trabajamos directamente con TensorFlow, ya está en formato que nos provee ya para trabajar directamente con NumPy. Los archivos, si uno va a bajar directamente, estos son los archivos. Y se baja en varios archivos comprimidos. Estos son archivos comprimidos, okay. Y van a darse cuenta que son varios, los de train y los de su label, los de prueba y su label. Y estos son los nombres de archivos que se bajan, okay. Esto sí uno va a bajarlo con otro programa, ok, o básicamente va a usar con otra herramienta que no sea Python, ok. Entonces, si quiero trabajarlo en lenguaje C, si quiero trabajarlo en MATLAB, lo vamos a bajar en este formato binario, ok. Y hay que descomprimir estos archivos y luego utilizarlo. En este caso está comprimido, hay que descomprimirlo y luego utilizarlo, ok. Bueno, entonces, ¿qué es Fashion MNIST? Es un conjunto de datos diseñados para servir de reemplazo directo del MNIST tradicional, que básicamente muestra dígitos manuscritos, pero con imágenes más complejas y realistas. Su objetivo es representar un desafío ligeramente mayor y más cercano a tareas reales de visión por computadora que simplemente mostrar valores numéricos de 0 a 1. ¿Okay? ¿Quién lo creó? Por eso está en su sitio oficial. Entonces tienen ahí los nombres de sus creadores, ¿okay? Y bueno, entonces sus autores fue Zalando Research, que es un grupo de investigación del gigante europeo de moda online Zalando SE, ¿okay? Y su sitio oficial de GitHub es este.
y fue lanzado en el 2017. ¿Okay? Se dan cuenta que básicamente aplicando estructuras estándares de datasets y del ciclo de entrenamiento se puede aplicar en diferentes cosas. Entonces, este grupo de Solando Research lo que es básicamente de algo tan simple como mostrar valores numéricos, lo adaptó a fotos a fotos de muy baja resolución de prendas de moda y lo convirtió en algo útil. ¿Okay? Nosotros también podemos usar esa misma estructura y podemos usar nuestros propios datasets, nuestras propias imágenes para cargar en este formato, ¿okay? Y poder utilizarlo. ¿Por qué se creó? Simplemente se creó para reemplazar MNIST, que se volvió demasiado simple para algunos algoritmos que son más modernos, y brindar un conjunto de imágenes de ropa y accesorios en escala grises que requieren mejores modelos para lograr una mejor precisión. Entonces totalmente es compatible con pipelines ya desarrollados por MNIST o directamente usar el mismo esquema con el mismo formato, tamaño y distribución. Y aquí tienen la estructura del dataset. Son imágenes de entrenamiento 60.000 de 28 por 28 píxeles. Tienen etiquetas 60.000 que van desde 0 a 9. Tiene imágenes de prueba que tienen un tamaño de 10.000 de 28 por 28 píxeles. Y las etiquetas también van de una cantidad de tamaño de 10.000 y que simplemente tiene valores de 0 a 9. Acá ya tienen las estructuras del Fashion MNIST, simplemente con cada etiqueta, que es un valor numérico. Y esto tiene una ventaja porque se puede adaptar a diferentes idiomas, simplemente cambiando dentro del programa estos valores numéricos de clases por las etiquetas que nosotros queramos utilizar en cualquiera de los idiomas. ¿Okay? Esa es una de sus ventajas. ¿Y cómo es el formato entonces binario? El formato IDX básicamente son archivos de tipo unsigned byte, que son básicamente un byte, ¿okay? Sin signo, y tienen cabecera de datos. ¿Okay? Entonces, para nuestra imagen, ¿okay? Viene en este formato. Primeramente tiene una cabecera, ¿okay? Tiene una cabecera y después los datos. ¿Okay? Si viene en este formato de IDX. ¿Okay? Primero tiene algo que se llama Magic Number, que es 4 bytes, los primeros 4 bytes. ¿Okay? Que es básicamente unos números. Vamos a suponer que este sea los 4 primeros bytes. Y básicamente hace un algoritmo para que pueda identificar a cada uno de los archivos que viene con un algoritmo para que pueda encriptar eso, o sea, para que pueda identificar cada cabecera. ¿Okay? Entonces viene con un formato de 4 bytes. Después están las imágenes. Después de la cabecera ya vienen todas las imágenes. ¿Okay? Entonces aquí están todas las imágenes. Y después está el número de columnas que tiene en 4 bytes y los datos de la imagen. ¿Okay? Está preparado de esta forma. ¿Okay? Es simplemente referencial. ¿Okay? No van a utilizar esto. Es simplemente referencial como está preparado esto. ¿Okay? Entonces, cada imagen ocupa 784 bytes. Y las etiquetas tienen un header de 8 bytes seguido por valores de clase 0 a 9. Entonces, si ustedes multiplican 28 por 28 bytes, les debería dar esta cantidad de bytes. ¿Okay? Entonces, voy a activar la calculadora para mostrarles.
cada imagen, ¿cuánto sería? Eso es lo que vamos a quitar ahora con la calculadora. Entonces, multiplicaremos 28 por 28. Nos da un valor de 784. ¿Ok? Entonces, nos da esto. Entonces, cada imagen tiene 784 bytes. Más 1 que corresponde a la clase. Entonces son 785 bytes. ¿Ok? Y así está separado por cada uno. Entonces, dependiendo de el formato corrido, está de esta forma. ¿Ok? Así está preparado. ¿Ok? Bueno. Y de esto tenemos, vamos a suponer que son 785, ¿ok? 785 imágenes, ¿ok? Y acuérdense que los de train son 785 por 10.000 imágenes, ¿ok? Entonces ya saben que básicamente tiene 785 y le ponen la cantidad de ceros, que son 10.000, ¿ok? Entonces, para poder tener el cálculo, ¿ok? De cuántos bytes ocupan básicamente los de entrenamiento, ¿ok? Y los de test, ¿ok? Bueno, voy a sumarle más un byte, entonces, aquí. Son 185 por las 10.000, por las 60.000 imágenes, ¿ok? Por las 60.000 imágenes. Entonces tienen esta cantidad de bytes que básicamente ocupa todo ese array de los entrenamientos, ¿ok? Bueno, y eso es más o menos lo que nos muestra acá, ¿ok? Las etiquetas más los 784 bytes que ocupa cada imagen, ¿ok? Bueno, ¿con qué podemos programarlo? Podemos programar con Python, con sus diferentes tipos de librerías, entre, por ejemplo, TensorFlow, PyTorch, NumPy, etc. MATLAB, leyendo directamente el archivo IDX, que tiene ese formato, lenguaje R, con los paquetes que tiene para Machine Learning, Java, C++ en forma binaria, ¿ok? Entonces, sería el mismo formato IDX, ¿ok? Entonces, tienen estos lenguajes que pueden utilizar para soporte de trabajar con estos datasets. ¿Y para qué se puede usar? Básicamente se puede usar para Machine Learning o clasificación supervisada en el formato clásico, para aprendizaje no supervisado. Entonces, para algo mucho más complejo como lo que puede mostrar ese video, ¿okay? Que básicamente usar clustering, K-means, PCA y autoencoder, o básicamente un análisis ya tirando hacia ciencia de datos. Aquí, transferencia de estilos o generación con GANs, ¿okay? Reducción de dimensiones y visualizaciones en este formato, ¿okay? Y aprendizaje por refuerzo de forma visual. No simplemente utilizando redes neuronales, ¿okay? Sino también se puede aplicar a otros tipos de aplicaciones mediante ese formato, ¿okay? Y generalmente más de inteligencia artificial, pero no simplemente tirando a eso, sino se puede usar para otras cosas, ¿okay? Porque es bastante útil en cómo han empaquetado estas estructuras de datos, ¿okay? Entonces, sirve eso. Si utilizamos para ver esas imágenes, vamos a usar la librería Matplotlib y vamos a colocar las imágenes de train en escala de grises y vamos a también a mostrar sus etiquetas. Para entrenamiento en
en Google Collaboratory también se puede usar, que es básicamente lo que yo les muestro, que es básicamente de cómo entrenar en el entorno de Google Colab, ¿okay? Que es un entorno compartido para poder aprender o utilizarlo. ¿Okay? Y aquí tienen básicamente el código para el aprendizaje automático o Machine Learning utilizando TensorFlow. ¿Okay? Entonces vamos a importar la librería TensorFlow, ¿okay? Como tienen aquí. Vamos a colocar las librerías que vamos a usar. Vamos a cargar los datos como está pintado en amarillo. Y vamos a separar en dos grupos. Las de train y las de test. Tanto sus imágenes como sus etiquetas. Sus imágenes y sus etiquetas. Luego dividimos entre 156 para hacerlo en blanco y negro. ¿Se acuerdan que les dije que blanco era 1 y negro era 0? Entonces no va a dejar directamente en valores de blanco y negro. ¿Eso para qué? Para que el entrenamiento no tenga tantos datos y pueda aprovecharse mejor el aprendizaje automático. ¿Okay? Siempre se hace de esa forma. Y a eso se le llama normalización. Luego creamos un modelo de redes neuronales, donde básicamente tenemos las entradas, sería la capa de entrada, la capa profunda y la capa de salida. Entonces se define un modelo que es secuencial, flatted, que es básicamente pasar de una matriz de 28 por 28 a un array de 28 por 28. ¿Okay? De una matriz pasar a un vector. Entonces pasa imagen de 28 por 28 y se convierte de esta forma. ¿Okay? Luego tenemos la función básicamente de unas redes neuronales interconectadas en la segunda capa, ¿okay? Que es básicamente la capa oculta en el segundo nivel. Y la salida tenemos 10 salidas. ¿Okay? ¿Por qué tenemos 10 salidas? Porque tenemos 10 clases que van desde la 0 hasta la 9. ¿Okay? Y acá tenemos las otras. Pues tenemos 10 salidas. ¿Okay? Y el que tiene mayor valor, luego de aplicarse el proceso de entrenamiento, ¿okay? Y el proceso de predicción, el que tiene mayor valor es el número que predice. Entonces, si es 1, por ejemplo, es de una clase que ya está fijada dentro del Fashion Eminence. ¿Okay? Bueno, y aquí compila el modelo pasando todos estos parámetros. ¿Okay? Y es básicamente esa estructura que vimos recién para que valide eso. ¿Okay? Es como que tenemos básicamente en un modelo y queremos convertirlo eso a memoria. ¿Okay? Entonces se compila el modelo que todavía no está optimizado y con model.fit se entrena. ¿Okay? Y en este caso vamos a entrenar 5 épocas o 5 temporadas. ¿Okay? Y también se le pasa esos parámetros y va a entrenar. Y luego de entrenar podemos probar si qué tal nos trae. Entonces este ya es el proceso final donde básicamente vamos a ir evaluando. ¿Okay? Entonces aquí pasamos directamente a tener las dos fases de entrenamiento, que es el de train y el de test. Y luego recién, donde dice listo para ejecutar, entonces ahí recién esto se convierte ya básicamente en una predicción. ¿Okay? Bueno, y ahí termina entonces todo el proceso de entrenamiento. Otros consejos adicionales se pueden aplicar no simplemente modelos secuenciales de redes neuronales, sino se pueden aplicar modelos mucho más avanzados como el CNN, que básicamente es una convolutional neural network, ¿okay? O redes neuronales convolucionales, que para tareas mucho más complejas
Estas se usan generalmente para trabajar mejor con la cantidad de píxeles. ¿Okay? Si queremos trabajar con fotos en colores, probablemente pasaremos a convolucional neuronal network para poder trabajar. Y ahí vamos a poder clasificarlo de buena forma. ¿Okay? Entonces, para clasificaciones no lineales se usa modelos SVM o Random Forest, que básicamente ya son modelos más específicos de predicción. Y es bueno esto para probar, para ver la normalización, reducción de dimensionalidad, regularización, dropout, etc. Otras características bastante interesantes de estas redes neuronales. ¿Okay? Algunas curiosidades implica que Fashion Emini fue creado como respuesta a muchos modelos que básicamente tenían menor optimización con valores menores a 99,5 de precisión. Entonces el Eminis, sin grandes innovaciones, ha mejorado eso. Y ya saben la cantidad de datasets que básicamente se maneja. ¿Okay? Y los archivos de Data Fashion Eminis pueden conseguir en formatos binarios, ¿okay? Como ya vieron. ¿Okay? Y acá tienen esa estructura, cuánto ocupa cada uno de esos. ¿Okay? Y ven cuánto ocupa en cuestiones a byte. Ya estuvimos calculando eso con la calculadora para tener estos valores. ¿Okay? Y acá tienen los valores de cabecera que viene con el archivo IDX. Y está mostrando toda la estructura en sí como tiene esto. ¿Okay? Bueno, y acá tienen cómo ocupa en la cantidad de bytes esto. Tiene una cabecera y luego los datos. ¿Okay? Y bueno, ahí les muestra entonces toda la estructura que tiene estos archivos IDX. Esto ya simplemente ya para complementar la información. ¿Okay? Entonces aquí ven cuánto ocupa cada uno de estos. Si uno no va a trabajar byte a byte y no lo va a trabajar con Python. ¿Sí? Si no lo va a trabajar con Python y lo va a trabajar con otra herramienta.